Ya está bueno, ya no dejen entrar más por el... Sí, eso iba a preguntar, Ingrid, ¿nos indica cualquier cosa? Ingrid, ya no dejen entrar más por los asuntos de COVID. Buenas noches, ya tengo todos los que estaban en lista de espera ingresados y ya inició la grabación. Entonces, cuando ustedes indiquen. Qué bueno, qué Bueno, disculpen, Walmer. Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy estamos, bueno, es una convocatoria de generar un diálogo ciudadano, una participación especial de Don Welmer. Don Welmer es economista, fue trabajador del Banco Central, fue asesor legislativo, fue ministro de Economía y es actualmente diputado. Don Welmer ha hecho, a mi parecer, en los últimos 4 años, el 80% de los proyectos progresistas en materia económica, como el límite a la tasa de usura, el límite a las comisiones de los datáfonos, se ha encargado de buscar las mejoras y las eficiencias en los mercados, abriendo los monopolios, facilitando la competencia, dando soporte a la micro y la mediana empresa. Y eso es un poco el bagaje que tiene Don Welmer, que es mucho, por lo cual lo hemos traído aquí el día de hoy. Bueno, mi nombre también, yo soy Mario Zúñiga, soy economista de la Universidad Nacional y estudiante de informática de la UNED. Obviamente entre experiencias y hay mucha entre Wilmer y yo, pero vamos a aportar un poquito un poquito en el grano de arena en esta discusión. El tema que nos trae el día de hoy es si es posible un acuerdo progresista en Costa Rica. Esto debido a la problemática que está viviendo el país, que está afrontando el país, la crisis económica que se enfrenta a causa del COVID-19, de la pandemia del COVID-19, y cómo la, la, la vamos a atacar. Esto es una crisis, como bien lo sabemos, a nivel mundial, es una crisis exógena de los mercados, porque es una crisis que nace del sistema de salud y tiene implicaciones en el mercado y actualmente en Costa Rica, en lo concreto, tiene una problemática en el Estado. Y al haber, en este caso Costa Rica, al tener una problemática tanto del mercado, el desempleo, la desigualdad, la crisis sanitaria como tal, que la gente no pueda moverse libremente en los mercados, no puede ser un agente tan libre por el miedo o por el peligro que incluye que es contagiarse del virus, y por el otro lado la deuda de Costa Rica, el déficit fiscal. Bueno, tenemos una doble problemática que hay que resolver, y esta naturaleza hay que comprenderla, que es una crisis exógena del mercado que implica a nivel mundial, y por eso necesitamos soluciones creativas, soluciones más allá de las ortodoxias o de las teorías, o simplemente agarrar una teoría y decir esto va a funcionar aquí porque esta teoría es la buena, porque como comentamos, es una crisis que tiene dos naturalezas y es compleja, es mundial y hay que afrontarlo. Y para esto, Don Welmer, el día de hoy, por su experiencia y por su conocimiento, nos va a aportar un poco. Mire, muchas gracias por invitarme. Yo, pues me siento muy cómodo aquí viéndolos a todos ustedes. Todos ustedes son conocidos ya. Y hagamos aquí más que todo un conversatorio. Yo voy a hacer tal vez una introducción para motivar y después vamos hablando. En el PAC, si algo tenemos es diversidad de sabidurías, que esto no pasa por arreglar Costa Rica desde una sola perspectiva. Si no hacemos análisis desde distintas disciplinas para arreglar a Costa Rica y hacemos esto un país mucho más democrático y mucho más participativo, difícilmente nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Yo quería tal vez, antes de hablar de eso, hablar un poquitito de lo que estamos viviendo, de la difícil situación. Estamos en una situación, en una pandemia, y estamos con problemas para ponernos de acuerdo en cómo buscar las soluciones. Y es que la sociedad ha cambiado mucho. Antes la sociedad tenía partidos políticos que generalmente uno tenía 29 votos en la asamblea y el otro tenía un poquito menos, y ya la decisión estaba tomada de antemano porque ya tenía los votos suficientes para pasar las leyes. Desde hace unos 20 años para acá esto viene siendo distinto,
Y entonces hoy en día hay 9 fracciones distintas, o 9 representaciones distintas en la Asamblea Legislativa. Los partidos en esas condiciones es más difícil gobernar, porque ya no se puede imponer, sino que hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y las visiones son múltiples y los intereses también son múltiples. Y entonces las visiones de cómo es el Estado que tenemos, antes lo ponían unos pocos, hoy en día tiene que ser más consensuado. Pero la verdad es que hemos ido creando un modelo, y un modelo que está en ley para que sea difícil de cambiar. Y ese modelo económico principalmente ha dado unos frutos que son los siguientes. Ha crecido el producto de manera consecutiva en Costa Rica en los últimos 30 años. Ha generado diversificación de las exportaciones, ha generado diversificación de los mercados a los cuales accedemos, ha generado riqueza, pero tiene un defecto. El defecto que tiene es que los sectores más dinámicos se basan en promoción se promocionan a partir de que aporten poco para sostener el Estado. Y cuando estoy diciendo eso es en temas de impuestos. Y entonces hemos venido arrastrando ahí un problema de cómo financiar a un Estado que lo construimos entre los años 40 y los años 70, un estado de bienestar muy sólido, digo yo, en generar educación, salud, seguridad, apoyo a los que menos tienen, pero le ha faltado el respaldo desde la perspectiva del financiamiento que esto tiene que tener. Y entonces el modelo, si nosotros lo vemos antitos del COVID, era un modelo que estaba generando mucho desempleo, principalmente de personas con menos escolaridad, que estaba generando zonas rurales empobrecidas, que estaba generando un alto nivel de pobreza, una concentración pavorosa del ingreso y de la riqueza. Y entonces estos males, pues desde luego que, bueno, y poco crecimiento ya, crece la producción, pero crece débilmente. Y un déficit fiscal muy grande porque los sectores, repito, que más dinámicos tienen menos participación o tienen formas de cómo eludir el pago de impuestos. Lleno de exenciones fiscales, lleno de regímenes que están aquí para producir, que lo que dicen es aporta empleo, con algunos errores muy grandes. Dicho esto, eso es lo que tenemos nosotros. Y después tenemos unos partidos políticos que no tienen una ideología de fondo. Si ustedes me dicen liberación es socialdemócrata, no, ni tiene nada que ver con socialdemocracia. Tiene libertarios adentro y tiene algunos socialdemócratas. La unidad es social cristiana. Yo tengo que decirles, no, la unidad es un partido también de libertarios y de social cristianos, unos y otros. Bueno, ¿y el PAC qué orientación tiene? Yo al PAC le veo una orientación progresista en temas culturales y religiosos, pero una actitud conservadora en temas económicos. Es lo que tengo que decir, sí, muy tibio en cuanto a los temas económicos, y entonces ahí yo no le veo progresismo en las acciones que genera. Quizá para adentro y para el gasto y para lo que pensamos cada uno es un poco distinto, pero la verdad es que eso es lo que yo me fijo en el partido. Dicho esto del modelo actual, ya era un modelo que ha dado muestras de que no satisface las expectativas del pueblo. En Chile antes del COVID estaba en una convulsión social terrible,
Ese era el modelo y el ejemplo que ponían en América Latina del país, sí, del país líder en las reformas y en todo. Bueno, pues la gente vivía haciendo mil esfuerzos, recibiendo muy poco, la riqueza concentrándose y demás. Colombia estaba en otra convulsión social antes del COVID, otro país de la OCDE y supuestamente a tomar en cuenta como un país líder. Ni se diga México. México con la apertura y con el socio comercial más grande del mundo, el país con la economía más grande, Estados Unidos, con un convenio de libre comercio con ellos y supuestamente una integración muy grande. Cuando hace 25 años le hablaban a uno del NAFTA, decían cuando México se integre al NAFTA va a ser una sola... un solo territorio desarrollado, Canadá, Estados Unidos y México. Y entonces más bien los estadounidenses van a venir a México a vivir, porque eso va a ser tan bueno, ¿verdad? Y entonces México aplicó todas las medidas neoliberales y hoy en día están haciendo un muro de contención porque México es un país empobrecido con una crisis social y política terrible, donde ejércitos privados casi que se pasean por su territorio y demás, y entonces estamos viendo que este modelo o estos modelos no son la panacea. Sin embargo, los grupos ganadores, los grupos que están ganando dicen lo que hay que hacer para solucionar los males del modelo es acrecentar más lo que nosotros proponemos, hacer el modelo todavía más profundo, si se quiere. Y ya sabemos lo que eso hace. Disminuir impuestos, y si disminuir impuestos fuera la forma de reactivar una economía y de generar empresariado y atraer inversión, entonces ya Haití y Guatemala serían emporios empresariales. Y si los impuestos altos alejarían las grandes empresas y a las personas, entonces en Noruega, Suecia, Finlandia y Europa entera no existiría, la gente ya estuviera abandonando, ¿verdad? Y yo veo que es al contrario, los que están abandonando y los modelos quebrados están en otra parte. Estoy hablando de lo que es empírico, no estoy hablando de lo que es lo teórico, porque muchos se plantan en lo teórico y comienzan a decir cosas. Ninguna inversión viene a un país por los bajos impuestos. Estoy diciendo esto y esto es así para que lo veamos en la dimensión que es. Atrae inversión cuando un país tiene acceso a otros mercados, cuando tiene gente con el nivel de educación y con las capacidades para generar bienes de alto valor agregado, cuando tiene paz social, cuando tiene infraestructura de calidad para que las empresas puedan operar, eso llámese electricidad, carreteras, puentes, cuando tiene una ubicación geográfica que le permite llegar fácilmente a diferentes mercados, a Asia, Estados Unidos, Europa, como la tiene Costa Rica, cuando tiene un sistema judicial separado del poder político, y todas esas cosas que generan confianza, por eso vienen las empresas a un país. Digo esto porque eso hay que construirlo, eso hay que gestionarlo. Si fuera tan fácil como bajar impuestos, insisto, entonces ya países que hoy en día tienen una fiscalidad muy baja fueran emporios y estuvieran desarrollados. Los países para desarrollarlos hay que gestionarlos y eso lo entendieron muy bien los que construyeron a Costa Rica ya de los años 40, tal vez a los 70 o hasta los 80, que era gestionando y que hay que tomar decisiones. Bueno, planteado el modelo actual, ¿cuáles reformas uno vería que están necesitándose en Costa Rica? Resulta que aquí hemos aplicado una cosa que se llama el distanciamiento social. Eso es pre-COVID, desde hace mucho tiempo antes del COVID, y ya nosotros lo hemos planteado. Y es poner a unos a vivir de una manera y a otros a vivir de otra. Entonces el distanciamiento social se ha dado en una clase media alta y en una clase alta, que se educa en colegios aparte, se tiene acceso a una salud privada,
vive en condominios separados del resto con seguridad privada en todo, compra donde no compra el resto de la población, etcétera, etcétera. Entonces, ese distanciamiento social que en Costa Rica no se veía bien en el pasado, resulta que ahora, no sé por qué cosas, en Costa Rica ya lo vemos como algo normal, natural y demás. Y eso, si ustedes fueran a ver cómo es Noruega, el que hace ostentamiento de riqueza, más bien es rechazado por el resto de la sociedad. Y en Costa Rica no, eso es como algo de estatus, alguna cosa extraña hay en esto. Entonces, esa separación ha ido haciendo que hay una parte de la sociedad que dice, yo me pago todo, la educación, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? Si más bien me pago todo y hasta genero empleos. Yo no necesito nada del Estado, no tengo que darle nada al Estado. Hay un buen grupo ya también de profesionales que creen así, profesionales clase media, empleados de alto nivel, y etcétera, etcétera, que han ido perdiendo esa solidaridad que tiene, que es la base de una sociedad. Y entonces, la verdad es que la educación pública se gasta mucho en ella e invertimos más que cualquier país de América Latina, pero la calidad de la educación pública, principalmente para los que menos tienen, hay que revisarla, porque tiene un sesgo que la misma educación pública discrimina en contra de los que menos ingresos tienen. Y ahí nosotros deberíamos de hacer, si fuéramos de verdad o quisiéramos hacer un acuerdo progresista, cambiar el tema de la educación pública para que las áreas con menos desarrollo tengan la educación de mayor calidad. Y entonces, en lugar de tener 3 horas y media de clase, los alumnos tuvieran de verdad lo que tienen en un colegio privado, y tuvieran las condiciones, que salieran verdaderamente bilingües, etcétera, etcétera. La educación de calidad y todo el sistema de cuidado y demás que se genere en las áreas más pobres debería ser de la mejor calidad para revertir, invirtiendo en desarrollo de capacidades de lo mejor para los más pobres. El otro asunto que no hemos hecho nosotros y no hemos hecho la tarea es que en investigación y desarrollo el Estado costarricense prácticamente no invierte. Y nosotros, aquí hay las grandes empresas que lo pueden hacer, lo hacen, pero a nivel de pymes y demás, no. Y por eso, ¿por qué? Porque hemos tenido nosotros, ustedes dirán, bueno, hemos tenido ya 6 años, casi 7 de ser gobierno, ¿por qué no lo hacemos? No, porque hemos tenido que gobernar, si esto es gobernar, en una situación de una crisis fiscal que en lugar de poderse invertir más bien lo que ha habido es ver cómo se recorta gasto. Y entonces, pero en investigación y desarrollo nosotros tenemos que hacer mucho más y eso tiene que hacerlo el Estado. Y yo les llamo a que vean, por ejemplo, a la premio Nobel del año pasado o antepasado, Mariana Mazzucato, de cómo, y se lean el libro de ella, el libro insigne de ella, de cómo es el Estado el que genera la mayoría de la investigación y el desarrollo que se hace en los países. El Estado es el que mueve en estos términos y en estos temas. Y en Costa Rica tenemos que ir por ahí. Centros de valor agregado en las regiones más pobres son urgentes. Costa Rica, para poner solo un par de ejemplos, resulta que en Guanacaste, cuando ustedes van a ver la zafra de los melones, el 30% de los melones se quedan botados en campo. Algunos los recogen para venir a vender aquí una bolsa en 500 colones con 3 o 4 melones. Eso no debería estar pasando en un país que tiene las capacidades para generar con esos melones jugos, para generar con ellos
extraer aromas, extraer aceites esenciales, alimento para ganado con lo que sobra y demás. No lo estamos haciendo. Es más, los excedentes de la piña han sido un problema porque generan mosca. Y en un país que podría estar produciendo a partir de todo eso bromelinas y una serie de condiciones y alimentación animal y demás, nosotros estamos muy lejos de desarrollar verdaderamente las capacidades que tenemos y necesitamos mucho más centros de valor agregado. Y deberíamos de tener centros de valor agregado mejorando la producción y lo que está sacando cada una de las regiones de manera agresiva. Es la investigación, es el desarrollo, es la difusión del conocimiento la que verdaderamente hace que los países cambien. Eso fue lo que hizo que cambiara Corea o lo que ha hecho que cambien todos los tigres asiáticos y los países que hoy son de mejor ver. El otro gran tema, y eso ahí hay que derribar algunos mitos. Están los mitos de que el Estado no debe emprender. Porque el Estado, como todo, hay errores, se cometen errores. Y yo les voy a contar por qué. Porque Costa Rica tuvo una cosa que se llamó la Corporación de Desarrollo S.A. Esa fue una empresa que generó, la mayoría de las grandes empresas que hoy existen se generaron a partir de CODESA. Generó ferries, transporte, generó empresas de cemento, empresas de aluminio, etcétera, etcétera. Todas esas empresas se generaron a partir del Estado, generaron no solo la capacidad productora, sino que generó la capacidad gerencial que eso implica. Bueno, CODESA tuvo problemas de malos manejos y ya eso fue suficiente dentro de una onda de que todo había que privatizarlo, de decir que el Estado no puede emprender nada. Hoy en día, el Estado que construía casas, carreteras de muy buena calidad, que hoy están en pie después de 60 años de construidas, se le ve que no debe construir nada y que todo tiene que ser la empresa privada. Lo que no es cierto ni en términos de eficiencia ni en términos de calidad, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. El otro gran tema de aquí era de que la apertura se puso como un objetivo dentro de este modelo. Y esa apertura hay que revisarla porque ha sido empobrecedora. Corea, cuando Corea del Sur negocia un tratado comercial, hace un análisis de cuáles sectores van a ganar y cuáles sectores van a perder. Y como los sectores ganadores ganan más que los sectores perdedores, implementa un sistema donde los sectores perdedores tienen que ser recompensados por medio de las ganancias que va a generar el comercio. Y entonces permite a los sectores perdedores recomponerse, reinventarse, relanzarse, y eso hace que no haya ahí disputas muy serias sobre la firma de un tratado. Costa Rica no. Costa Rica no ha tenido esos mecanismos. Y entonces aquí hay sectores que han ganado con la apertura comercial y los sectores perdedores que principalmente han estado ligados al campo han sido perdedores netos, sin que nadie le compense, y es más, se han visto afectados con un tema de competencia desleal muchas veces. Ahí hay que hacer una revisión para ver cómo nosotros evitamos por lo menos la competencia desleal que está generando la apertura comercial. Y ustedes me dirían en qué es competencia desleal. Nada más pongo un ejemplo. Hoy en día Costa Rica tiene que producir pagando salarios que son 3 y 4 veces los salarios que se pagan en México, por ejemplo, en el agro. Sí, México está pagando $160 a un peón agrícola o a un trabajador agrícola, mientras que Costa Rica anda por cerca de $530. México, las cargas sociales no las paga el empleador, sino que corren a cuenta del petróleo que tiene. México subsidia muchísimos de los insumos agrícolas, Costa Rica ninguno. México no tiene las leyes de protección del ambiente que tenemos nosotros y eso les baja costos.
México no tiene los derechos que tienen las trabajadoras, que tiene Costa Rica. Entonces, cuando alguien produce pagando salarios que son casi de pobreza, que no tiene cargas sociales, que no tiene leyes ambientales que encarezcan y demás, cuando entran a competir con sectores como el nuestro o con empresarios costarricenses, pues la competencia que se da es desleal. Y Costa Rica, como la apertura es la apertura por el objetivo, nunca ha puesto ningún tipo de objeción a esto. Así no se vale, porque estaríamos quebrando las empresas nuestras que están haciendo las cosas bien. Y el otro asunto es que se ha fomentado la inversión y la estructura de desarrollo de Costa Rica con base en disminuir impuestos, ¿verdad? Poner impuestos bajos para atraer inversión, y ya dije antes, eso no atrae. Y ahora se ha hecho una glorificación de esos regímenes que no se basa en ninguna realidad. Vamos a ver. Voy a tocar un tema de una vez espinoso, porque aquí hay que derribar mitos. Yo estoy de acuerdo en que las zonas francas se les mantenga el régimen que hoy tienen. Pero si yo les preguntara cuántos empleos generan las zonas francas, generan 100,000 empleos. ¿Cuántos empleos habían en Costa Rica antes del COVID? 2.300.000. Zonas francas, 100,000. Pero se hace una algarabía como si fueran las zonas francas las grandes empleadoras de este país. Entonces, eso, ahora, yo diría, no toquemos en absoluto el régimen de zonas francas. En lo que se refiere a las utilidades que genera y que quiera reinvertir, dejémosla. Pero hay una serie, cuando las zonas francas hacen distribución de dividendos a sus socios, si esos socios verdaderamente existen y si viven en países desarrollados, entonces tienen que pagar los impuestos allá. Si nosotros no se los cobramos, ¿por qué no cobrarlos aquí? Eso es solo un ejemplo de esto, pero lo que estoy diciendo es que la apertura la hemos puesto como un objetivo porque sí, y con algunas trabas de que son los bajos impuestos los que atraen la inversión, y con eso hemos hecho erosionar la base tributaria de Costa Rica, y tenemos nosotros aquí serios problemas para financiar el Estado, cuando los sectores más dinámicos están fuera de la tributación costarricense, ya sea por los baches que tiene nuestros sistemas tributarios, como es no tener una renta mundial, o porque exoneramos a sectores como este que ponía de ejemplo hace un poco. El otro asunto que tenemos es que dentro de este modelo, hemos dicho el mercado se autorregula. Eso es mentira. Estados Unidos se permitió no regular el mercado financiero desde 1990, y en el 2008 le hicieron la estafa más grande que pueden haber hecho a una sociedad, cuando por la crisis de las hipotecas simularon que habían ganancias que no existían y hicieron crecer el precio de las viviendas sin que tuviera fundamento económico ninguno, y de pronto dieron por perdido miles y miles de millones y contagiaron a países europeos y de América Latina y demás, e hicieron ahí un problema porque los mercados no son ni eficientes en asignación de los recursos, ni son perfectos en su funcionamiento, sino que tienen que ser vigilados. Costa Rica tiene un problema enorme en ese sentido, y es que aquí solo hablamos de reforma del Estado, y hay que reformar el Estado costarricense, eso es de verdad, hay que hacerlo, tiene que ser más eficiente, no más pequeño, pero sí más eficiente y más ágil. Pero no hablamos de la reforma del mercado, y aquí este país está oligopolizado y monopolizado en el mercado.
Y entonces hay, en cualquier mercado que usted vaya a ver, ahí hay agentes con poder económico, con poder de mercado. Y poder de mercado es una cosa que así se llama en economía poder de mercado, que es la capacidad que tienen unos pocos para imponerle las condiciones a los demás y extraerle a los demás las ganancias que le corresponderían a esos demás y llevárselas ellos. Ese poder de mercado uno va y ve que lo que ha hecho es que Costa Rica sea un país caro, pero muy caro para vivir. Y que los productores pequeños y medianos estén vendiendo a precios ruinosos y que no puedan crecer. Si ustedes se acercan a ver cómo se forman los precios en Costa Rica, aquí hay un gran retail, sin decir nombre, ya ustedes se imaginarán cuál, es capaz de ponerle precios ruinosos a las pymes, de exigirles que tienen que maquilarles con la marca de ellos cuando tienen un producto que sea insigne por una pyme y quitárselo, y de pagarle precios ruinosos a las pymes y cobrarle precios abusivamente altos a los consumidores. Costa Rica es un país caro para vivir, más caro que el resto de América Latina y que muchos europeos, y nadie habla de que tenemos que hacer una reforma del mercado. Entonces, ese ha sido uno de los pleitos míos como ministro de Economía, como diputado y demás, y he logrado quitar por lo menos unos 50 obstáculos técnicos al comercio que lo que pretenden o pretendían era, o lo que estaban haciendo era que ahí no hubiera comercio. Inventando, por ejemplo, que una norma técnica tenga que ser diferente en Costa Rica que como es en Japón o como es en Estados Unidos o demás, para que solo uno la pueda producir en Costa Rica y tenga el mercado para sí. Cosas como esas y otras. La reforma del mercado está haciendo que las pymes vaya un productor de tomate a vender el tomate al Senada y se fija cómo se forma el precio. Hay 3 compradores que se ponen de acuerdo y le van a poner un precio ruinoso y nosotros pagamos un precio que es 8 veces más alto cuando lo compramos en el supermercado. Un productor de frijoles, algo que nos decían a nosotros, y voy a decir quién, Eduardo Lizano, en el momento que se abre el mercado de los frijoles, en ese tiempo los frijoles había que producirlos internamente. El precio de los frijoles es tan barato en China que es una 1/4 parte de lo que es en Costa Rica, y entonces los pobres van a poder comprar mucho más frijoles, ¿verdad? Y van a alimentarse mejor porque era la proteína de los pobres. Y resulta que abrimos el mercado, hoy Costa Rica produce quizá apenas el 20% de los frijoles, el precio bajó para el productor, no para el consumidor, porque solo unos pocos lo pueden traer, porque eso se trae en barcos, granileros y demás, y entonces esas son las estructuras de mercados que son oligopolios y monopolios, que están haciendo que el costo de la vida sea muy alto para los costarricenses y que le están pagando ruina a las pymes y que le están cobrando precios de usura a los consumidores, pero como es el mercado, no se puede tocar, ¿verdad? Entonces, pasamos una ley de competencia tan solo hace un año, una ley de competencia de tan solo hace un año, pero se aseguraron de que pasara la ley, pero no darle los recursos para que se pudiera implementar. Eso es el juego que a veces hay en la Asamblea Legislativa. Uno pelea y pelea para que una ley de la competencia que venga a castigar a los monopolios y a los oligopolios cuando hacen prácticas desleales se aplique. Entonces sucede esto. Entonces ahí tenemos que hacer una reforma del mercado, porque si ustedes van a ver el mercado de insumos agrícolas, es monopolio y los precios son muy altos. El mercado de insumos de construcción igual. Si se van a ver el mercado de los medicamentos, ni se diga. Si se van a ver cómo se forman los precios de los bienes agrícolas, ni se diga, etcétera, etcétera. Esa gran reforma del mercado es una de las cosas en que nosotros tenemos que dar una pelea si somos progresistas, porque si no, la riqueza se sigue concentrando en Costa Rica. Se sigue concentrando en Costa Rica y principalmente las ganancias que se generan en un país que la inversión extranjera
en la mayoría de estas cosas es la que impera, las ganancias se van para el exterior, ni siquiera se reinvierten aquí. Entonces, para ir terminando, hay una serie de otros temas en que nosotros tenemos que replantearnos. ¿Cuál Estado queremos? Si necesitamos un Estado no más pequeño. El Estado tiene que tener los recursos necesarios para dar educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero sí necesitamos un Estado más eficiente, más ágil, donde haya evaluación permanente de la función pública, de los empleados, de las inversiones y demás, mucho más transparente, para que nosotros tengamos también una Costa Rica mucho más justa. Voy diciendo en temas de ambientales, ni se diga, Costa Rica nos preciamos de tener mucho bosque, pero no es cierto que tenemos nosotros poco impacto ambiental. La mayoría de los vertidos los estamos tirando a los océanos o estamos contaminando el subsuelo, y tenemos como país y como partido algunas, ¿qué digo yo? Vamos a ver, algunos mitos. Entonces no permitimos que se hagan botaderos de basura, pero sí, cuando una empresa privada lo tiene, entonces las municipalidades las obligamos a que lo boten en el botadero que es privado, y estamos, por ejemplo, trayendo a toda la basura de Guanacaste hasta Montes de Oro, viajando 200 kilómetros o demás, destruyendo carreteras, tirando humo, quemando combustibles y demás, para venirlo a botar igual que lo botaríamos en cañas o demás. Pero Dios guarde hacer un quemador de los que se hacen con plasma, porque no contamina. Pero podemos seguir con la contaminación que hemos tenido. Estamos tirando los vertidos del gran área metropolitana. Por ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que hacer muchísimo en tema de energía. Hemos avanzado mucho, pero hay algunos que quieren que retrocedamos en ese aspecto. La energía que estamos generando hay que llevarla a todo el sistema del transporte. Y ahí yo creo que el PAC se ha dado pasos muy buenos, muy buenos. Hemos dado luchas. Ahí hay una diputada que cada vez que habla yo le aprendo, que es a Paola, en estos temas y en temas ambientales. Somos una autoridad y tenemos un montón de autoridades en temas de ambiente, en protección y demás, pero sí tenemos algunas cosas que yo estaba criticando. Ahora, en el tema financiero, y con esto termino, el sector financiero es una barbaridad. Tenemos un sistema financiero, de nuevo, que es oligopólico, de los más caros del mundo, donde por un asunto de regulación de mercados exigimos que el Estado costarricense tenga que financiarse aquí adentro, en Costa Rica, y no le permitimos ir a aprovechar los mercados de capitales japoneses o del resto del mundo. No le permitimos y lo obligamos a pagar intereses aquí del 9%, cuando en los mercados internacionales podríamos estar colocando a tasas entre 4 puntos por debajo de eso, y nos podríamos estar ahorrando hasta 2 puntos del PIB en lo que es la colocación de la deuda. Pero si eso fuera nada más con el Estado, fuera poco. No, es que todos los costarricenses estamos pagando de más en lo que es el crédito para una vivienda, en lo que es el crédito para iniciar un negocio y demás, muy, muy alto si nos comparamos con países iguales a nosotros. Pero esas luchas que son muy, muy económicas, no las hemos emprendido con toda la fuerza que hay que emprenderlas y con toda la determinación. Creo que sí, el PAC ha sido conciencia. Estaba haciendo una crítica del modelo de Costa Rica
y cuáles son los desafíos. Pero sí hemos caminado en una serie de cosas que yo creo que ayer oía yo a Leo aquí y oía también en otro foro antier a doña Catalina y hablando de eso, y a doña Nielsen y demás, de todos los logros que ha hecho este Partido de Acción Ciudadana y que ha sido fuente de contención de que el modelo sea creciente en el corto plazo. Yo no voy a entrar en esos temas, pero si nosotros queremos un Estado más progresista, termino diciendo esto, necesitamos quitarle esto de las manos a los economistas para el diseño del Estado y tenemos que ponerlo en manos de mucho más actores y de muchas más disciplinas. Aquí tienen mucho que decir los que saben de educación, de sociología, de antropología, los que saben de todas las diversas áreas, porque creo que los economistas bastante mal formados que estamos, Mario, y no estoy contra usted, nos metemos muchos en temas que son muy parciales en la vida y que hay otras cosas como la educación, como la ciencia y la tecnología y otros aspectos que son mucho más relevantes para definir el país que nosotros queremos. Esto es una motivación para que hablemos, nada más, pero creo que por ahí deberíamos nosotros de trabajar en lo que falta. Bueno, antes de iniciar, muchas gracias, don Welmer. Primero que todo, de iniciar con las preguntas, tengo que ir a la compañera Nelson. Quería hacer una pequeña reflexión de lo que usted nos comentaba. Como ustedes verán, a mí me gusta escuchar mucho a don Welmer porque es como una clase magistral, uno aprende bastante escuchándolo hablar a él. Su propuesta económica es centralmente la economía real, las personas, habla de la productividad, habla del desempleo, habla de cómo bajar los costos de transacción, de cómo dinamizar las problemáticas y cómo afrontar las problemáticas que está viviendo el día a día, el costarricense el día de hoy. Y también lo que don Welmer llama bueno, eso es una cosa que me gusta la forma que él se expresa. Segundo, habla de la importancia de la reforma del mercado, que es un eje central que él siempre ha venido trabajando durante años, en realidad. Yo lo he seguido, las propuestas de él a nivel legislativo y las propuestas de él a nivel como ministro, siempre iban van enfocados en esta área. Nunca lo había escuchado tan, como decirlo tan teóricamente que es la reforma del mercado, que me parece muy enriquecedor. Y quería hacer otro comentario con lo que hablaba don Welmer, que ¿por qué le pusimos a este conversatorio así? ¿Es posible un acuerdo progresista en Costa Rica? Porque al igual que don Welmer, yo considero que el partido ha dado avances muy importantes en temas, en temas de derechos humanos, en temas de accesibilidad, en temas de transporte público, en temas de energías limpias, pero en los temas económicos me parece que no hemos dado el suficiente impulso o el suficiente enfoque en el tema de que es el progresismo en materia económica. Por ejemplo, si nosotros vemos, Costa Rica es un país informal, el 46% antes de la pandemia, ahora seguramente subió, de la fuerza laboral se encontraba en la informalidad. Había una tasa de desempleo del 12%, que también era de las más grandes de la región, y teníamos un crecimiento bajo. Costa Rica antes de la pandemia, aunque veníamos mejorando nuestras finanzas públicas, estábamos en un problema, en una trampa de desempleo y poco crecimiento. Y esto lo agobia la crisis, y la solución que se da desde el gobierno o se da también desde ciertos sectores del partido, es una propuesta que no toma todo esto que mencionó Welmer. Welmer habla de los costos de transacción, habla cómo disminuir los costos de vía. Sino porque la propuesta que se presentó, que se trabajó, era una propuesta más al nivel macroeconómico, una propuesta más de la estabilidad financiera, cómo poder afrontar la deuda, cómo poder terminar el gobierno. Era una propuesta que, por ejemplo, cuando yo la leí, uno se siente desesperanzado, porque no habla de la problemática real de las personas, el día al día, cómo va a hacer usted para que su salario le alcance al final de mes. Y
Y es curioso, cuando uno ve, por ejemplo, pues, una propuesta de triplicar el salario de la renta a los bienes inmuebles o aumentar cada uno de los porcentajes del salario de la renta, que claramente una persona que gana 840, 1.230.000, que es el primer segmento, eso no es una persona adinerada, eso es una persona de clase media, media. Y recargar esta crisis o esta problemática a estos sectores que claramente son los que se han visto más afectados por la pandemia, a mí me parece no sé, es conservador, digamos, y el PAC es un partido que ha agobiado y siempre ha luchado por disminuir la evasión, por disminuir la ilusión, por la equidad social, y sabemos que Costa Rica es un país desigual y las propuestas al mismo tiempo profundizan la desigualdad, pero las propuestas que don Welmer nos presenta o nos comenta el día de hoy son propuestas que van desde otro enfoque, de un enfoque más progresista, que son propuestas, por ejemplo, que van muy de la mano cuando usted escucha el análisis de Henry Mora, otro economista también del partido, fue diputado por Heredia en el Congreso pasado, o de Fernando Herrero, quien fue el viceministro de Economía en la gestión pasada. Yo veo que Fernando Rodríguez, Herrero es de Liberación. Yo veo que hay propuestas de muchos economistas muy buenos que van en esta área, pero no lo vimos así. Y la idea del partido y de nosotros mismos es siempre buscar eso, buscar el progresismo, buscar el bienestar de las grandes mayorías, buscar la equidad y la igualdad. Y eso es algo que don Welmer siempre ha reflejado, igual como esos otros compañeros han reflejado en su vida pública, en su vida como políticos o funcionarios públicos. Entonces, esa es una pequeña reflexión que quería dar el día de hoy y decir por qué a nosotros, a mí y a un grupo de compañeros nos parece que este aporte que da Welmer del partido, de lo que debería ser el partido en términos económicos, es importante y es importante traerlo a la mesa en esta coyuntura, porque una propuesta que podría afectar a las grandes mayorías, uno debe estar o debe tocarla con cuidado, independientemente si viene del partido de uno o de un partido de oposición. Y eso sería como lo que quería comentarles, don Elmer, y sobre sobre las grandes áreas que usted mencionó en su presentación el día de hoy. La compañera Nelcy nos pregunta, se menciona que se requiere un Estado más eficiente y se propone la evaluación permanente de las funciones públicas, pero ¿cómo hacer para que esto sea realmente efectivo y objetivo? Si se sabe que los mandos medios obstruyeron estos procesos internos y podrían incluso manipular a conveniencia los resultados. Sí. Doña Nelson, tengo que decir que es necesario esto. Hay que derribar algunos muros que nosotros hemos visto como tales. Creo que la evaluación verdadera, la evaluación independiente de la función pública, que sea participativa y que sea pública, es necesario. Eso daría mucho más transparencia. ¿Qué digo? ¿Cómo es una evaluación independiente? Si ustedes me ponen a mí como funcionario público a evaluarme a mí mismo, y esto está cargado, las instituciones públicas, es que hacemos un plan anual operativo, y ese plan anual operativo lo hacemos al principio de año o al final del año anterior para el que sigue, y después de que el plan anual avanza a los 6 meses, ponen a los mismos empleados a evaluarlo. Y entonces, ¿cómo va a salir? Y eso se llama autoevaluación, que puede que es un buen ejercicio, pero la mayoría de las veces es autojustificación y lo que sale ahí es la legitimación de lo que están haciendo. Eso no es conveniente para la sociedad. Cuando se va a evaluar a una institución pública, yo creo que la evaluación debe ser independiente, no puede ser por las jerarquías ni por los mismos empleados. Tiene que ser independiente de los que están siendo impactados por esas políticas públicas o de los que reciben los servicios. Tiene que ser amplios los sectores que hagan la evaluación y tienen que ser evaluadores externos. Si usted mete a los de la misma institución, el director ejecutivo o el gerente los puede cooptar para que no digan lo que tienen que decir de las cosas. Y tiene que ser pública para que también obligue al cambio. Ahora,
Cuando estoy diciendo esto, no es fácil de implementar. Lo mismo pasa porque por hacer evaluaciones de los funcionarios públicos, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento que están dando? Y hay muchísimos mecanismos para implementar esto. Yo creo que hay que hacerlo. Esto tendría una serie de objeciones y de gente que se opondrá, pero tenemos que llevarlo adelante. Yo veo a algunos países que lo han logrado y lo han logrado muy bien. Y entonces, pero sí en Costa Rica no lo estamos haciendo. Pero no solo la evaluación es desde la perspectiva de los objetivos y demás. No, la evaluación hay que someterla porque hay una serie de programas públicos que ya perdieron el interés social de que sigan existiendo. El mérito de lo que están haciendo ya no existe. Y entonces deberíamos de replanteárnoslo con una evaluación independiente que determine el mérito de las cosas que está haciendo cada uno de los programas para ver si seguimos adelante con eso o destinamos esos recursos hacia otras cosas que verdaderamente sí impactan en la sociedad. Pero esa cultura de evaluación tiene que venir de parte de, fomentada por las universidades. Y ahí yo digo que las universidades han estado en un sitio de confort, digo las públicas, las privadas son otra cosa. Han estado en un sitio de confort, ¿verdad? Metidos, produciendo cosas interesantes, generando excelentes profesionales y muy bien calificadas, pero yo creo que sí tienen que dar un poquito de paso hacia servirle al Estado y a la sociedad de manera más fuerte, más patente, más visible. Y tienen mucho que decir en este sentido. No, José Granados, no sé si tiene y a Fernando Arquero. Buenas. Sí, yo tenía una consulta referente al tema de lo de la eficiencia del Estado. Recuerdo que en el periodo pasado, el diputado Otto Guevara había presentado un proyecto de ley que se llamaba popularmente el proyecto de ley Cerrar, pero ese proyecto de ley ya terminó su vida legislativa, no fue aprobado y se quedó archivado ya. El tema es, ese proyecto, desde su punto de vista, digamos, mantenía las expectativas de mantener una eficiencia en el Estado o carecía de algo más y por eso no surgió como el interés de parte de la fracción de este periodo de llevarlo adelante. Respondo rápidamente. No era de Otto Guevara, era de don Otón Solís. Y el proyecto, el nombre de Cerrar era, yo creo que fue no el mejor. Lo que pretendía era integrar una serie de instituciones, programas sociales, principalmente, que están dispersos en toda la estructura pública, conjuntarlos para lograr sinergias, para lograr ahorro de recursos. Le pongo ejemplos. Tenemos 330 diferentes entes públicos en Costa Rica, o sea, entes que tienen personería jurídica distinta. Cada uno de ellos tiene una auditoría, tiene un departamento de personal, tiene una serie de cosas que son duplicadas y todos con salarios muy buenos, pero si usted los logra conjuntar en uno solo, entonces esos servicios se le pueden dar a todos, a 10 de esas personerías jurídicas juntas, se bajan los costos administrativos y el personal no necesariamente hay que echarlo, pero sí permite ponerlo a hacer cosas que verdaderamente se necesiten socialmente y que no estén ahí duplicando actividades. Cerrar era mucho de eso y entonces venía a ahorrar recursos. Y también tenía el otro objetivo. Conforme la gente fuera saliendo, pensionándose, entonces se podían ir eliminando los puestos. Ese proyecto, el mismo gobierno de
de don Luis Guillermo generó otro, que recuerdo que lo firmaron la diputada Molina, que tenía unas mejoras y está en la corriente legislativa, ¿verdad? No creo que haya terminado. Veo que cerrar lo agarró Eric Rodríguez, un diputado que hay ahí, que estridente, y ese lo volvió a reciclar en la corriente legislativa. Pero sí es un tema interesante. Tenemos aquí, no sé, 40 años de oír yo que hay comisiones de reestructuración del Estado y reforma del Estado que no llegan a nada. Fernando Arquero. No sé si tiene algo que decir. Bueno, si no, tengo una... Uy, disculpen. De un momento, Jorge. Ahí está. Para hacer la consulta, gracias, muy amable, es que no tenía habilitado el micrófono. Ahora sí, bueno, don Welmer, muchísimas gracias por la intervención. De verdad es muy importante tener puntos de vista alternativos para solucionar la crisis. Uno de los elementos que usted mencionaba y aportaba era el tema de la innovación. Costa Rica, pues, sí, realmente tiene un poco desarrollo en I+D. De hecho, los países que más le apuestan al desarrollo y la innovación son los que más rápido, pues, generan empleo, progreso y bienestar. Hay un proyecto de ley actualmente en la Asamblea Legislativa para reformar la ley de contratación administrativa y muy brevemente se hace un guiño en este proyecto de ley para incluir lo que es compras por innovación, a pesar de que no se requiere mayor marco normativo. Ya las administraciones públicas podrían implementar compras por innovación actualmente, si fuera el caso, porque el marco de la ley 7494 actual pues lo permitiría. La pregunta va dirigida más bien hacia esto. ¿Considera usted que ahorita desde la contratación pública, la contratación administrativa, se podría realizar algún aporte, alguna solución a la problemática fiscal mediante lo que es contratación pública estratégica, usando la contratación pública en general como un solo comprador, que es el Estado, incidiendo dentro del mercado, por ejemplo, con esto de investigación y desarrollo o con otro tipo de estrategias, ahorita de frente a la crisis actual, digamos, medidas que podamos implementar puntualmente y in situ, ya en este momento, que son cosas que no necesitan reformas legales ni necesitan grandes apalancamientos jurídicos, sino que ya está el marco normativo existente. Lo que ocupa es dirección administrativa, ¿verdad? Entonces, por ahí anda mi consulta. Si ve alguna luz o algún uso estratégico en las compras públicas en este momento. Totalmente de acuerdo con usted, don Fernando. Y una de las cosas que yo he estado viendo, vean, es lo siguiente, y he estado diciendo: hay que generar un plan de contención de la caída de la actividad económica, para no llamar reactivación. Hoy mi despacho me llamó la atención en decir que hablar de reactivación en este momento mejor no, pero entonces de contención de la crisis. Creo que las compras públicas en general, lo que usted está refiriéndose a las compras con innovación, es importante, claro. Pero veamos, si yo saco cuánto es el consumo del PIB, me da un 65%. Eso significa que si el consumo a PIB da 65%, es un 35% del sector externo. Entonces, lo que podamos hacer de reactivación del consumo va a tener bastante impacto, mucho impacto en el nivel de actividad económica. Si el Estado costarricense hace lo que está haciendo el resto del mundo, que es
priorizar o premiar lo que es la producción nacional en las compras del Estado, esto tiene un impacto enorme para la generación de producción interna, generación de empleo y generación de encadenamientos productivos. Y voy más allá, voy a hablar en el sentido amplio de las compras del Estado. Todo lo que el Estado necesita, que es mucho más cosas, es para comedores escolares, cárceles, hospitales, policía, etcétera, lo compráramos nacionalmente y nos volcáramos a fomentar las pymes por medio de las compras del Estado, eso generaría empleo y encadenamientos productivos en este momento. Eso lo están haciendo la mayoría de los países. Si nosotros también ponemos medidas de contención de la competencia desleal, esto es que en aduanas rechazamos cualquier producto que venga a competir con producto nacional cuyos precios del bien importado estén por debajo del costo nacional, frenaríamos nosotros competencia desleal. Y le digo, hay muchas cosas que vienen por debajo del costo nacional. Cada vez que los productores nacionales de cebolla, papas, sandías o lo que sea tienen una buena producción, de inmediato aparecen unos furgones pasando por Peñas Blancas que traen el quintal de la cebolla 50 colones o el de la papa 100 colones. Eso está muy por debajo del precio-costo. Deberíamos de frenar eso para para defender nosotros la producción nacional y el empleo. Porque esos productos baratos no vienen para venderse barato al consumidor. Vienen para venderse al mismo precio generando mayor margen. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que las compras del Estado deben ser para fomentar la empresariedad nacional, principalmente las pymes. E incluso cuando los bienes son innovadores, deberían de tener todavía un puntaje mayor a favor de lo nacional. Así lo hacen la mayoría de los países del mundo y los tratados internacionales en compras del Estado, Estados Unidos las excluye, dice, las compras del Estado norteamericano no entran en el Tratado de Libre Comercio. Estas las asignamos nosotros de acuerdo a otras prioridades. Igual debería ser Costa Rica. Muy de acuerdo. Bueno, tengo dos comentarios, voy a leerlos, el de Ginette y el de Lore Villalobos. El de Ginette dice, el asunto es que se puede hacer, es que se puede hacer la evaluación. Me imagino que la evaluación patronal en el sector público. Y si alguien es malo, es malo. No lo puede despedir y no los puede despedir en muchos casos. Es lo que comenta Ginette. Y Lorena dice, en el entendido de que no se debería reducir el aparato institucional estatal, ¿cuál sugerencia o propuesta inmediata daría al Ejecutivo para que en 18 meses pueda sentar base para mejorar la crisis del país en lo posible? No, Lorena, esa pregunta, cámbiamela por otra, porque esa está muy... Vamos a ver, voy a intentar, de acuerdo con Ginette, y vamos a ver con Lorena la pregunta. Miren, somos una sociedad, como dije antes, con un montón de representaciones políticas y un montón de pensamiento político distinto, aún dentro de los mismos partidos. La solución de esto, de esta crisis, tiene que salir de un gran diálogo nacional. Pero yo difiero un poco de cómo se ha planteado el diálogo. Lo primero, y reconozcamos errores, el primer proceso de diálogo que se abrió hace 2 meses y medio atrás, no se estableció un método de cómo se iban, de cuáles eran los principios por los cuales una propuesta se aceptaba o se rechazaba. Y entonces, cuando se conforma ese primer plan que dijeron que era para llevar al Fondo Monetario, generó muchas dudas de si el proceso de diálogo fue para legitimar lo que ya existía o verdaderamente un proceso de diálogo. Estoy diciendo lo que se percibe, no estoy... Entonces, el diálogo que hay que lanzar es primero
para ponernos de acuerdo en el diagnóstico de cuál es la crisis que tenemos, porque creo que no tenemos un diagnóstico igual en los diferentes sectores, en las diferentes entes que están participando, y cuando no se tiene igual diagnóstico, uno no puede pensar que las medidas que se van a aplicar son compartidas por todos, porque ahí van a haber conflictos muy serios. Entonces yo creo que el diálogo debe empezar no con objetivos previos, preestablecidos, como fue este anterior, que el gobierno dijo: quiero que me aumenten 2,5% la recaudación, que me bajen la deuda en 8 puntos, vean a ver cómo hacen eso. Creo que ahí había un poco de diagnóstico, no, de cura. Estaba diciendo: quiero que apliquen esto y vean a ver cómo aplican esa cura. Tiene que haber una fase previa de diagnóstico para ponernos de acuerdo. 2, el método tiene que ser más inclusivo. Poner 25 a la fuerza genera todo tipo de suspicacias. Y entonces yo creo que deberían de ser los sectores llamados, muchos, generar un cuerpo que haga la síntesis, que sí debe ser de un tamaño quizá inferior a 25, pero que hayan muchas mesas satélites haciendo la síntesis de cada uno de los sectores para después hacer esa integración. Y creo que decir que vamos a que esto es para ir a negociar con el fondo, cuando solo la palabra Fondo Monetario genera 1000 suspicacias, entonces nos pone en una condición ya de conflicto. No, démosle un tiempo definido de 1 mes o mes y medio a esa mesa de diálogo que genere el diagnóstico, que genere las medidas, de acuerdo, y después, a partir de ahí, determinamos, y la misma mesa va a determinar cuáles son esas acciones y cómo vamos a aplicar esas cosas. Entonces ya llevamos también camino. No puede ser eso sin la participación de la Asamblea Legislativa. Si nosotros dejamos a la Asamblea Legislativa por fuera y no hacemos una comisión mixta, al menos como la que hubo en el 2002, que logró ponerse de acuerdo, eso le da obligación ya a las diferentes fracciones de apoyar eso, lo que salga de ahí, los acuerdos. Si no son así, entonces en la discusión legislativa se va a dar otra vez después de que el diálogo tuvo lugar, y esto va complicando. Creo que el gobierno va bien en cuanto a lo que es la propuesta de diálogo. Creo que ha fallado o hemos fallado en el tema del método, de la forma y de dejar que las cosas fluyan. Vamos a ver, veo que hay un diálogo multisectorial planteado, no el de la UCAEB y el grupo de Célimo, no, el que está el multisectorial. Creo que esa mesa donde está UCAEB, donde están los empresarios, donde están las cooperativas, los sindicatos, el agro y demás, puede servir si le diéramos los insumos de parte del Ejecutivo y se integrara una parte del Legislativo, y puede servir como un canalizador del diálogo. A mí no me preocupa que el diálogo lo lleve aparte el sector privado, porque ya los países europeos tienen la capacidad de poner a los sindicatos y a las cámaras a ponerse de acuerdo sobre la política salarial, y lo hacen bien. Y nosotros no deberíamos de estar pensando que eso no está bien. Entonces, en resumen, primero, diagnóstico, no condicionar ese diagnóstico a ciertas medidas, dejar que esas medidas fluyan, meter otros actores, generar la información necesaria por parte del Estado para que el diagnóstico se haga bien y las medidas se pongan también en el buen sentido, y lograr ponernos de acuerdo en una gran comisión mixta. Ok, creo que para cerrar, no sé, don Wilmer, si damos, si se llama la palabra a 2 personas más, a Isaac Granados y no sé si Jorge Blanco, que creo que querían intervenir. Sí, si quieres. Don Isaac. Primero Isaac Granados, sí.
Bueno, don Welmer, sí, aquí Isa Granados. Quería preguntarle, yo no soy mucho se volvió y metió 700.000 millones a tasa del 0.8% anual, 0.8, ni siquiera el 1. Y de nuevo no ocurrió nada con los créditos de las personas, ni con el crédito, ni con las tasas de interés de las empresas. Hubo unos periodos de no pago de 3 meses que han dado y que han tenido que ver cómo los hacen crecer. Porque los bancos creen que porque ellos tienen una hipoteca están muy seguros. Una hipoteca en manos de los bancos no es así. Entonces hay la necesidad de crear esa liquidez, pero hacerla llegar. Aquí parece que nadie lo quiere entender. Y entonces, más bien vi que un día de estos presentaron los banqueros por medio del señor Avendaño, don Carlos Avendaño, un proyecto de ley para volver a subir las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pasarlas del 38 al 50 y resto. O sea, aquí hay gente que está creyendo que en la crisis se puede aprovechar de la necesidad de la gente para hacer más negocios. Creo que están equivocados porque cuando miles de personas, 600.000 perdieron el empleo, no puedan pagar, el sistema financiero está en problemas muy, muy, muy serios. Más cuando el sector financiero tiene colocado entre vivienda, crédito personal y vehículos, el 62% del crédito otorgado. Creo que está en problemas y no se han dado cuenta. Y como no se han dado cuenta, todavía creen que pueden seguir presionando sobre eso. Usar las reservas no es un tema en que yo estoy así como de acuerdo. Vamos a ver, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene un mecanismo que se llama redescuento de deuda. Eso es que los bancos pueden ir al Banco Central y el Banco Central, con la garantía de las deudas, de las hipotecas que los bancos tienen, les puede dar liquidez y les puede dar liquidez del 50% de eso. Ese mecanismo de redescuento permite suplir toda la necesidad de crédito que se quiera. ¿Saben cuánto es la tasa de inflación proyectada para este año en Costa Rica? No es ni del 1%, está por debajo del 1%. Entonces no hay ninguna preocupación en generar la liquidez necesaria para bajarle las tasas de interés a la gente y a las empresas, refinanciarle las deudas a más plazo y de verdad hacer que la gente se sienta en paz. Porque cuando la gente tiene confianza, mejora su actuación en cuanto a gasto y mejora su actitud en cuanto a lo que es la economía. Y aquí don Mario nos puede decir que son las expectativas racionales y las expectativas autocumplidas. Cuando todos creemos que las cosas van bien o van a mejorar, entonces actuamos como sí, y entonces las cosas mejoran verdaderamente. Y por eso es tan importante cuando vemos cómo se mide la confianza de los consumidores en las economías. Cuando hay confianza del consumidor, generalmente la demanda aumenta. Es necesario hacer en este sentido cosas, no necesariamente con las reservas, que tampoco está mal, don Jorge, el tema de las reservas. Ahora, en el Ministerio de Economía, si yo estuviera ahí, dado que entramos a la OCDE, y que la OCDE permite y quiere una serie de cosas, yo lo estuviera utilizando para hacer una serie de reformas del funcionamiento del mercado. Y ya me hubiera traído aquí a unos funcionarios de OCDE a que habláramos de monopolios y oligopolios y estuviera presionando para que la misma comisión OCDE estuviera aquí ayudándonos a transformar lo que es la formación de precios de los productos del agro, en lo que es la apertura del mercado de deuda de Costa Rica para que no tenga que colocar internamente y demás, y estuviera apoyándome en eso como excusa, porque en Costa Rica si lo dice alguien de afuera, resulta que es bueno, porque hay un malinchismo así muy grande. Y entonces, digo yo, en algunos sectores, no aquí entre los que estamos, que somos racionales,
pero aquí hay un malinchismo en ese sentido de que si lo dijo el fondo, o lo dijo la OCDE, o lo dijo tal, entonces hay que hacerlo. Entonces uno puede aprovecharse de eso, y quizá me estuviera aprovechando mucho de ese tipo de cosas para hacer una reforma en la formación de precios de los productos agrícolas, en lo que es las reformas de mercados financieros y demás. Y andaría por ahí. El otro asunto es en las compras del Estado. Pero una cosa es estar de ministro y otra cosa es estar aquí de afuera. Y a veces uno también cuando está de ministro se da cuenta que tiene otro tipo de grados de libertad que tiene menos, y entonces eso también influye. Ok. Don Elmer, no sé, bueno, tengo aquí otros comentarios, voy a leerlos. También quería hacer una aclaración, también me jalaron las orejas. Digamos, yo soy militante del Partido de Acción Ciudadana, pero el espacio Florecer como tal no es un espacio partidario o políticamente partidario, y tal vez cuando yo hablé de economistas como usted, por ejemplo, insinúe o se va a entender que el espacio es un espacio partidario, pero no lo es así, es un colectivo ciudadano, y hay muchos compañeros que no necesariamente son afín a X o Y tendencia, entonces esto quiero aclararlo. Mario, Sí. déjame decir eso. Entonces nosotros podemos decir, nosotros no somos de, ¿verdad? Pertenecemos, militamos, ayudamos. Exacto. Excelente. Esto no es un asunto de partidos políticos, esto es un asunto de interés patriótico. Y cuando yo digo, yo tengo en la Asamblea Legislativa gente que yo sé que es socialdemócrata de verdad y que quiere a este país y que trata de hacer los cambios y son muy afines. Y hay gente social cristiana con una forma de trabajar por el Estado envidiable, y les puedo decir nombres: un David Gurzón de Liberación, trabajamos hombro a hombro, o una María Vita Monge de la Unidad, etcétera. No, los partidos políticos sirven para nosotros hacer unas elecciones, pero 2 meses antes nos agarramos y suficiente. Y 2 meses y el día siguiente que ya se hizo la elección tenemos que unirnos, porque los enemigos nuestros no son el de otro partido, son los problemas nacionales. Esos son los enemigos nuestros, los problemas nacionales. No está en otro partido o que piensa o que tiene una bandera diferente. Sí, y bueno, y es que tengo para comentarios aquí de Luis Fernando, que quiere usar el uso de la palabra, y Esteban Araya, que también es otro economista de la Nacional. Entonces, no sé, don Elmer, si quiere le contesta a ellos dos y solo hacemos un cierre a la actividad, que ya son las 7:40. Perfecto. Fernando Barquero, y después Esteban Araya. Gracias, no, de verdad, agradecerle a don Welmer, de parte de todo el colectivo Florecer, la participación de esta noche. Es muy importante para la comunidad tener claro que los actores legislativos tienen, cuáles son las visiones de los actores legislativos y hacia dónde estamos caminando y cuáles son esas proyecciones que se tienen ante la crisis. Entonces, de parte de todo el colectivo Florecer, como mencionaba Mario, que es una agrupación de ciudadanos que tiene como fin último la participación ciudadana y la incidencia ciudadana, pero desde la perspectiva de la formación, creemos que entre más formada e informada está la ciudadanía, mejores decisiones como colectivo social podemos tomar. Entonces, de verdad, agradecerle muchísimo su tiempo, su valiosísimo tiempo en esta actividad. Buenas noches, don Welmer. Esteban Araya, un placer. Mucho gusto. Quería hacer la siguiente reflexión, a ver qué tal es su opinión, entendiéndose que no es una receta, sino una opción. ¿De qué forma ve usted viable de que el sistema financiero motive a utilizar de una mejor forma la intensidad factorial del capital fijo en todo lo que son las MIPYMES como un mecanismo para poder generar mayor valor agregado, dinamizar la economía, generar empleo? Es decir, tecnificar las iniciativas.
Me parece que es una posibilidad, no la he escuchado mucho en las charlas sobre el tema de la intensidad factorial en capital fijo, que para mí es preponderante para generar un cambio cualitativo y cuantitativo en la matriz productiva del país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias y gracias por el espacio. Don Wilmer, antes de que inicie, bueno, la última pregunta ya es la verdadera, de verdad. Nawaf nos comenta, ¿qué opina del Ministerio de Hacienda y su digitalización? ¿De verdad tendrá una verdadera transformación y se convertirá el aliado que necesitamos en este momento? Para que tomen la pregunta del compañero Araya o el comentario, la inquietud de Nawaf y nos brinde un cierre el día de hoy. Muchas gracias. Empiezo, bueno, don Esteban, usted tiene razón. Mire, cuando uno ve la matriz de insumo producto del Banco Central y hace algunos análisis, se da cuenta de que hay unas diferencias enormes en lo que es productividad entre las pymes y las empresas más grandes. Produciendo exactamente el mismo bien, hay diferencias de productividad, pero enormes. Y esas diferencias de productividad lo que hacen es estancar a esos sectores que tienen menos productividad, pero ahí hay un potencial muy grande en dar el salto. Ese es todo un tema a explorar, pero es un tema que lo podemos, de nuevo, y ya tal vez hasta aburridor por parte mía. Estos temas tenemos que enfocarlos de manera multidisciplinaria, porque cuando uno entra en estas charlas encuentra buenas ideas de gente que no es del sector de economía, que si las cruzamos comenzamos a generar verdaderamente sinergias que cambian. Pero, ¿qué decirle? Desde luego que hay que hacer en ese sentido, hay que trabajar. No es lo mismo como se siembra el arroz en Upala, como se siembra en Guanacaste bajo riego, la tecnología, las formas de aplicación. Y hoy en día, esas diferencias de productividad, insisto, son a veces hasta 3 veces más en empresas más grandes que en pymes. En respecto a lo que nos dice Nawaf sobre la digitalización mire, si tenemos una deficiencia enorme, porque hay que reconocer, es la gestión de cobro de tributos en Costa Rica. Esto es vergonzoso. Que de 500 grandes contribuyentes, 200 tengan más de 6 años de no pagar impuestos y generar pérdidas. Cerveceras, bancos, empresas de telefonía, etcétera, etcétera. Esto es penoso. Y además no hay cruces entre el impuesto de ventas y el aduanas y el impuesto de renta. Entonces una empresa puede decir en ventas que vendió 1.000 millones y después en renta decir reportar ventas por 500 y haber importado 1.200 millones y todas son cifras que no pueden ser, pero pasan porque cada uno se administra por aparte y no hay cruces. Esto ya es penoso, tenemos que entrarle, por eso es el crédito que está para la digitalización. De aduanas tiene que, de Hacienda tiene que ser, pero aduanas también. Mire, todavía los sistemas aduaneros están llevando registros a mano. Hoy en día, yo lo fui a ver a la aduana del norte. No, esto tenemos que cambiarlo, ahí hay la urgencia y yo hoy escribí una carta para decirles, tenemos que pedirle aquí ayuda, pero urgente, a la OCDE. España es un país insignia en lo que es el control aduanero y el control tributario. No podemos seguir ahí tenemos una evasión terrible, pero no es aprobar un préstamo para estar pagando comisiones de compromiso por 5 años mientras se ejecuta el crédito. Es que ya debería Hacienda detener, eso estaba haciendo también, pidiéndole el plan de ejecución de ese préstamo, que son 140 millones de dólares, para tecnificar y de una vez por todas resolver el tema de la gestión tributaria y aduanera. Y presenté un proyecto de ley
hace una semana para que haya una evaluación permanente de la gestión tributaria y aduanera en el sentido que les conté antes, que venga un grupo de expertos por 4 meses cada 3 años a Costa Rica a hacernos una evaluación de cómo se están administrando las aduanas y cómo se están administrando la gestión tributaria. Y Costa Rica debería de ser un país que es ejemplo en esto. No con sistemas como el TICA, que hace 30 años nos lo regalaron y ya era viejo en Uruguay, y todavía lo implementamos apenas algunos módulos, o los sistemas que tenemos hoy en aduanas que con Excel hacen análisis de datos, ¿verdad? No, esto verdaderamente tenemos que cambiar. Y ahí no tenemos nosotros que andar escondiendo, pero ha sido una falencia y que no lo hemos resuelto en 6 años de gobierno. Y hay que decirlo así de claro. Hay que resolver esos problemas. Ok. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una linda noche. Y muchas gracias a don Welmer por su tiempo y su buena disposición siempre. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, excelente. Muy buenas Chao. noches, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Buenas noches. Buenas noches.